Bueno, ya lo había prometido que íbamos a hablar del asunto de los megacruceros, los enormes cruceros que ahora en este momento de crisis global por el problema del coronavirus pues están amarrados y esperando un momento propicio para continuar con su actividad. El desarrollo del negocio de los megacruceros se ha expandido a lo largo de las últimas 2 décadas de manera casi exponencial y se ha convertido en un nuevo fenómeno de turismo industrializado de magnitudes verdaderamente sorprendentes. Se trata de un nuevo negocio que ha motivado la construcción de nuevos barcos cada vez más capaces porque, según parece evidente, un mayor número de pasajeros en un mismo barco es la fórmula de un mayor beneficio en la actividad económica, no cabe ninguna duda. Esta fórmula de momento no encuentra en ninguna normativa un techo en el número de pasajeros y de este modo se están alcanzando unas magnitudes de construcción que son magníficas, asombrosas, pero también desde diversos puntos de vista críticas también. Así, hablamos de naves como las que se han construido, están en construcción y se proyecta construir en los próximos años en los astilleros de Alemania, en la localidad de Meyer, y para concluirse en Finlandia, en Turku. Me estoy refiriendo concretamente a las series Helios o a la XL Class, es decir, hablamos de barcos de 185.000 GTs, medidas de volumen interior específicas, 337 metros de eslora, 42 metros de manga, 9 de calado, barcos que tienen 19 cubiertas, es decir, 19 pisos, tienen una planta generadora de 76.000 caballos, propulsión con motores eléctricos de acimutales, máquinas acimutales que desarrollan 50.000 caballos cada una, por ejemplo. Y aquí viene la parte verdaderamente tremenda: capacidad para un máximo de 6.500 pasajeros y unos 1.600 tripulantes, es decir, un total de unas 8.000 almas. Por poner un ejemplo, uno de estos buques es el Costa Esmeralda, que entró en servicio en diciembre del 2019 y, por cierto, con la presencia como madrina de Penélope Cruz, nuestra actriz, y pertenece al grupo Carnival y operado por Costa Cruceros. Costa Cruceros, por cierto, los mismos armadores del famoso Costa Concordia de Francesco Schettino, del que vamos a hablar a continuación. Bueno, hace tiempo que hay opiniones autorizadas que señalan los inconvenientes de este concepto de actividad marítima y lo hacen desde diversos puntos de vista. Es muy cierto que, al margen de los aspectos relacionados con la falta de atención a otros tipos de actividades o negocios marítimos, y aparte de las cuestiones relativas a las afecciones en la vida cotidiana de las grandes ciudades turísticas en las que estos buques hacen sus escalas, positivas unas y más discutibles las otras, yo quiero hacer algunos comentarios relativos de manera específica a la seguridad en la navegación, que me parece que tienen una gran importancia. Pero antes de nada, merece la pena recordar 3 hitos históricos que permiten una reflexión a modo de toma de contacto con este tema. En primer lugar, como no, tendríamos que hablar del hundimiento del conocidísimo hundimiento del Titanic en 1912. El hundimiento del Titanic trajo como una de sus consecuencias las reuniones que propiciaron la firma de la primera Convención Internacional de la Seguridad de la Vida Humana en la Mar, en Londres, precisamente 2 años más tarde, en enero del año 1914. Este es el actual SOLAS, el Safety of Life at Sea, que todos nosotros, los marinos, conocemos muy bien, que rige
de manera específica y concreta en el ámbito internacional en materia de seguridad marítima, y cuya última redacción es del año 74, aunque actualmente siempre está supervisado en cuanto a su eficacia y rendimiento por la IMO, la Organización Marítima Internacional, como no. Bueno, en segundo lugar, la colisión y posterior hundimiento del crucero italiano Andrea Doria frente a las costas de Terranova en el año 1953 tras abordar al Stockholm. Esto dio lugar, este incidente en el que murieron solamente 50 y tantas personas, dio lugar al nacimiento del convenio, el famoso COLREG, Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar, el RIPA. Y por fin, el hundimiento precisamente del Costa Concordia en 2012, un barco que se construyó en el año 2006 y que, como sabemos, golpeó las rocas de la costa de la isla de Giglio en una maniobra imprudente, mal calculada, que supuso la pérdida del buque, pero afortunadamente solamente murieron algo más de unas 30 personas gracias a una inmensa fortuna. Y bueno, y de esto hablaremos otro día con más detalle, de la historia del Costa Concordia, que es fascinante, ¿no? Sin embargo, este último accidente supuso, al menos desde mi punto de vista, una clarísima llamada de atención para la mejora de las normas relativas a la construcción de megacruceros, porque muchos especialistas han afirmado, y yo sin serlo coincido con ellos, que de no haberse producido el milagroso apoyo que el barco tuvo sobre la costa de la isla de Giglio, hubieran muerto a consecuencia del hundimiento rápido del buque una gran mayoría de los pasajeros y tripulantes del barco, en el que se encontraban a bordo en aquel momento unas 4.400 almas, nada menos. De haber ocurrido esto, este lamentable suceso, realmente el hundimiento del Costa Concordia hubiera propiciado un cambio en la norma y en la regulación de esta actividad que realmente no se ha dado. El accidente del Costa Concordia, el sentido común y la casuística evidencian que el hundimiento de un gran crucero puede llegar a ocurrir a consecuencia de un abordaje, de una barda accidental o de una colisión de cualquier otro tipo. Esto es como dirían en una película, una certeza matemática. Una vez más, como ya ha ocurrido en otras ocasiones a lo largo de la historia en este ámbito y en muchos otros, las navieras que promueven y explotan este tipo de buques cumplen con las exigencias de la norma vigente, no cabe duda, y además lo declaran en su información publicitaria, claro que sí. Realizan sus ejercicios de preparación para el abandono de buque en todos sus cruceros, ya lo sabemos, pero la pregunta sería: ¿se ha realizado alguna vez un ensayo real de evacuación completa de un buque con más de 7.000 personas a bordo en las condiciones propias de un naufragio? Y en ese momento, como consecuencia lógica de esta inundación parcial, el barco ve comprometida su estabilidad inicial y se produce una determinada escora que va aumentando previsiblemente a medida que este volumen de agua se incrementa. Lógicamente, aquí hemos presentado un esquema del barco escorado 15 grados. Bueno, cuando pensamos en 15 grados de escora, en primera instancia no parece algo terrible, pero desde el punto de vista de la circulación de las personas dentro del barco, esto es muy importante. Y no solamente eso, sino que además la evacuación se realiza desde la cubierta de botes, es decir, en el caso de estos barcos que hemos visto puede ser la cubierta 6 o la cubierta 7 y son digamos escotillas o cubiertas que tienen salidas a la parte exterior del costado, pero que cuando el barco escora, por ejemplo, 10, 15 o más de 15 grados, se encuentran relativamente inaccesibles
En un caso, porque la cubierta de botes está volando sobre la superficie, es decir, aquí hay un problema de acceso agravado en parte porque las personas, la población de este tipo de buques en principio no está compuesta mayoritariamente por personas que tengan una extraordinaria preparación física, y además hay personas de edades avanzadas, incluso personas que tienen la movilidad hasta cierto punto un poco reducida. Esta es la realidad. En esta banda se produce este tipo de problemas, y en la parte superior, en primer lugar, se produce el problema del propio descenso de las balsas o de los botes salvavidas, porque la pendiente del costado es inclinada y la altura relativa respecto a la superficie del mar es bastante importante. Este problema es muy conocido y se ha producido sin ir más lejos. Y se produjo, sin ir más lejos, en el caso del Costa Concordia, en aquel hundimiento que no se completó porque el barco se apoyó sobre la costa, ¿no? Bueno, a este primer problema no cabe duda que hay que añadir el problema propio de una condición de abandono de buque, que puede agravarse fácilmente por la coincidencia de la presencia de viento, de mala mar, el correspondiente oleaje, el movimiento del barco, movimiento del buque, además de la escora de la que ya hemos hablado, la oscuridad en algunos casos, en ciertos casos. Esto ocurrió en el caso del Costa Concordia, por ejemplo, en el caso del Titanic, en muchos otros casos. Esto, en fin, es aleatorio. Por lo tanto, esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Pero realmente el problema más grave y el que más se menciona en relación a este tipo de intentos de evacuación es el problema del flujo, del elevadísimo número de personas que tienen que desalojar este buque. Realizar un modelo comparativo con el vaciado de un tanque de agua. Aquí tenemos el tanque, lo hemos dibujado así, con este horizonte, un tanque prácticamente lleno, caso habitual en el caso de los grandes buques de crucero que han conseguido completar su pasaje o casi completarlo, y el barco escorado, como hemos visto, a consecuencia de una vía de agua, y ahora estamos intentando evacuarlo. Lo que ocurre, en realidad, esto es también una certeza matemática, es que el flujo de las personas a través de los puntos previstos para el abandono del buque se ralentiza debido a innumerables factores, y por tanto hace falta varias horas inevitablemente para que el abandono del buque se llegue a producir. Por lo tanto, en el supuesto de que exista una causa que produzca un hundimiento relativamente o proporcionalmente rápido, el verdadero problema de este tipo de buques es realmente es este. Este asunto viene a ser, digamos, o viene a demostrar en cierta medida que la teoría de la mecánica prevista para el abandono del buque es deficiente. Es decir, se enfrenta a este problema que, al menos desde mi punto de vista, todavía está pendiente de solución.